Hace unos días se convocó aquí en Madrid una concentración en contra de la concesión de indultos a los golpistas que el 1 de octubre de 2017 intentaron liquidar la España constitucional, la España democrática. Yo llegué temprano, muy temprano, puntualidad británica de estas, pero incluso más temprano que yo había un hombre caminando en la calle de Serrano, hacía un sol absolutamente aplastante de estos de Madrid en verano duros, de julio. Venías completamente solo, sin ninguna de las parafernalias estas propias de los grandes hombres, incluso de tantos pequeñitos, y con un bastón, con una mascarilla, y se adivinaba un poco una sonrisa detrás, y era Mario, ¿no? Vargas Llosa. Y yo pensé, qué extraordinario, ¿no? Este hombre que se presenta aquí en esta concentración en defensa de la democracia española, de los valores constitucionales, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, es decir, encarnación de la Ilustración y de los valores que han hecho posible la convivencia pacífica en las sociedades modernas. Y ahí estaba él, como digo, solo, y entró en la plaza, aclamado, la gente le apoyaba, la gente le pedía fotos, y ahí estaba, ¿no? Dando una palabra de ánimo a todos. Y esa es la actitud, es decir, es una actitud de militancia democrática, que creo que es lo que nos falta a unos y otros. Es una gran militancia democrática, ser conscientes de que la democracia es algo que se pierde, que es efímero, que es frágil, que es casi un milagro, y que requiere de una gran claridad y convicción, y también de un gran coraje en su defensa, ¿no? Y luego ese punto fraternal, es decir, como decía antes, que en esa batalla cultural y moral, mucho más allá de la política, tenemos que trabajar conjuntamente, y su presencia aquí es un respaldo, ¿no? Moral y transatlántico, y una sensación de que hay una batalla común, ¿no? Y yo creo que esa es la actitud que nos tiene que guiar en esto que yo llamo la batalla cultural, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Voy a intentar sintetizar porque es muy difícil, hay muchos asuntos de los que podemos hablar, ¿no? ¿Qué es lo que creo que está pasando, ¿no? Yo creo que estamos ante una gran involución, un momento de profunda involución, ¿no? De que las conquistas de la modernidad política, las conquistas democráticas, están ahora siendo amenazadas, la democracia liberal como tal, por movimientos profundamente reaccionarios. Y la izquierda es la que una vez más, impulsa esos movimientos reaccionarios, ¿no? Y que el liberalismo, por tanto, vuelve a ser el gran antídoto de esa gran involución, ¿no? Esa involución tiene dos ejes: una implosión identitaria, interna dentro de las propias democracias, que está implosionando las democracias de dentro por rasgos y líneas identitarias. Podemos hablar nacionalismos, feminismos, indigenismos y todos estos movimientos. Y por otro lado, la tentación autoritaria, es decir, que de ese caos iliberal que se está produciendo puede haber la tentación de decir, vamos a poner orden, pero que ese orden sea un orden iliberal, es decir, entregaré parte de mi libertad con tal de conseguir una cierta seguridad dentro de esa democracia. Dentro de esos movimientos identitarios y esta destrucción de la fibra interna de las democracias, hay también muchos elementos, ¿no? Esto que la identidad, la idolatría, el culto de las identidades, la que hablaba, luego la exaltación sentimental y de las emociones por encima de la razón, de los hechos, de la argumentación, eso es profundamente disolvente. El desprecio a la verdad también es otro de los asuntos de los que podemos hablar, ¿no? Y todo eso se está produciendo liderado una vez más por la izquierda, que, como ha dicho Enrique Krauze algunas veces, sobrevivió debajo de los cascotes del muro de Berlín y se ha recompuesto, pero ahora sustituyendo el principio universal de la igualdad por el principio disolvente y segregador y separatista de la identidad, y por la radicalidad sentimental, ¿no? Y frente a eso, ¿qué es lo que hay? Y eso es lo que siempre a mí me obsesiona, es decir, yo sé quiénes son los adversarios, sé lo que son los enemigos de la libertad. El problema es qué hacemos los defensores de la libertad, y un enorme complejo del mundo de la libertad, una ausencia de convicción en la defensa de los principios de la libertad, una renuncia a dar la batalla cultural. Es decir, eso es muy de la derecha de cualquier lugar, del centro derecha o del mundo liberal o de liberales conservadores en un lado y otro, diciendo somos buenos gestores y por tanto como somos buenos gestores la política se la cedemos a la izquierda y que la haga la izquierda, ¿no? Pensando que son separables ambas cosas y no lo son, ¿no? Y eso, el resultado de todo eso es esto que yo he llamado el tablero, un plano inclinado de la política que se produce aquí en tantos países donde el mundo liberal o conservador está en la parte baja del tablero político y los movimientos nacionalistas, populistas, reaccionarios, de izquierdas, etcétera, ideas fracasadas, como dice Moisés Naim, ¿no? La necrofilia ideológica, todo ese mundo está en la parte alta del tablero y goza de una superioridad moral
por encima de los de abajo, los que están increíblemente, representan ideas que han triunfado en la sociedad y que sin embargo, como no las defienden, siempre están jugando en desigualdad de condiciones. Y eso, esa ausencia de batalla cultural hace que tú puedas ganar a veces elecciones, Macri en Argentina, Rajoy aquí, pero como el tablero sigue inclinado, basta con que se reagrupen y se movilicen las fuerzas reaccionarias, las fuerzas de la izquierda más, ya insisto, más rupturista, para que una vez más se pierda el poder, se pierda la capacidad de influir sobre la sociedad que puedan tenerlo en un mundo más liberal. Y por eso yo creo que lo que tenemos que hacer para intentar digamos, tener sociedades mucho más democráticas y un espacio mucho más de libertad, es trabajar en la batalla cultural para que ese tablero esté nivelado. A los medios públicos y los privados, ¿no? Esto está contaminado transversalmente, es decir, pones las televisiones privadas y muchas de ellas trabajan activamente en contra de los valores democráticos, hacen negocio con la erosión de los valores democráticos de manera evidente. Es decir, la pornografía política se ha extendido a los medios de comunicación de una manera brutal, ¿no? Y los medios públicos efectivamente es más doloroso porque eso está pagado con nuestros impuestos, ¿no? Entonces aquí también hubo algunos experimentos de intentar cambiar las televisiones, incluso se cerró una en Valencia y se montó tal bronca con la izquierda en la calle que acabaron reabriéndola, ¿no? Lo cual es un asunto especialmente difícil, ¿no? En un mundo ideal uno diría no tendría por qué haber esas televisiones públicas, porque el Estado tiene que estar financiando televisiones que tengan una orientación del gobierno, que el gobierno de alguna manera oriente o no, ¿no? Y luego están los casos concretos, eso es en el mundo ideal, luego la vida real y el principio de la realidad se van imponiendo y siempre es imperfecta la solución. Yo te hablaré del caso de Cataluña, por ejemplo, que es muy extremo, ¿no? La televisión pública catalana, TV3, es una televisión que con el dinero de todos los catalanes insulta a la mitad de los catalanes, ¿no? Es decir, sistemáticamente, de vez en cuando nos puede invitar a alguno de nosotros, yo estuve ayer, pero somos simplemente una coartada de un sistema que se dedica a en fin, destruir cualquier vínculo entre españoles, propagar la idea de que España es un Estado represor y que los nacionalistas o que Cataluña son víctimas de ese Estado franquista redivivo, ¿no? Es una máquina de generar mentiras y de humillación a la mitad de los catalanes que no son nacionalistas. Yo he llegado a la conclusión que yo en una época decía, o la televisión TV3 es de todos o no es de nadie. Es decir, o representa neutralmente a todos o deja de existir. Eso, como te digo, es el mundo ideal. Pero luego, en el mundo no perfectamente ideal, he llegado a la conclusión de que lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en Cataluña, es trabajar con la otra mitad. Es decir, financiar, promover, ayudar, facilitar a que la mitad constitucionalista tenga órganos de expresión, de representación, de visibilización, ¿no? Es decir, promover, como si dijeras, a la otra mitad, intentar favorecer su expansión y que a partir de la reconstrucción y fortalecimiento de esa mitad constitucional se irán ampliando los espacios de libertad y empujando al nacionalismo al rincón de pensar, que es donde debería estar, ¿no? Son dos teorías que no son totalmente incompatibles, una puede preceder a la otra, pero creo que esta que te digo, de la construcción de la otra mitad y de dar a esa otra mitad una representación pública a través de los medios, es probablemente la más viable y no sé si como liberal suena muy coherente, pero en tiempos en fin, de batalla muy complicada probablemente sea lo necesario. Yo creo que sí, hay un sesgo, es decir, eso es lo que llamamos el tema cultural y el plano inclinado, es decir, cuando te mueves en un marco mental en el que la centralidad y la moderación la define la izquierda radical, el nacionalismo, el populismo, incluso Podemos, entonces estás jugando dentro de un marco completamente averiado y tus prioridades pasan a ser intentar ser aceptado por ese marco, ¿no? Y es una confusión absurda y gravísima, es decir, impide a ese otro espacio reagruparse y defenderse a sí mismo como debería, ¿no? Y es casi no diría una ilusión óptica, es una ilusión casi sentimental y política e intelectual, ¿no? Una avería intelectual. Y esto es muy viejo y pasa en todos sitios. A mí a veces me desespero con el caso español, pero veo que es universal. Vas a cualquier otro país y les pasa igual a los partidos de la centro-derecha o el centro-derecha, como se llaman en distintos sitios, ¿no? Que acaban siempre intentando contentar a un votante insatisfecho y sobre todo intentar recibir el carné de demócrata y de moderado y de centrista y de centrado que le va a otorgar aquel
que ni lo es, ni tiene ningún derecho ni legitimidad de repartir esos carnets de demócratas. Yo lo dije un día aquí en España y montó, digamos, un cierto así. Decía, no, es que a mí el título de moderado es eso que te otorga la izquierda y el nacionalismo cuando te portas bien, es decir, cuando haces aquello que te conviene, con lo cual a mí no me gusta que me llamen moderado. Si me llaman Cayetana es moderada, me preocupo enormemente, ¿no? Porque seguro que quiere decir moderado en defensa de la libertad, moderado en defensa de la Constitución, moderada en la defensa de la democracia, y eso para mí no es un elogio, es un insulto, ¿no? Yo soy radicalmente defensora de la Constitución, radical en la defensa de la democracia. El problema es que ya han llamado facha a tanta gente, se ha extendido el apelativo de facha a todo el mundo, que es que hoy, en fin, si no eres facha, no eres nadie. Es decir, para ser alguien en el mundo público, más vale que te hayan llamado facha como mínimo 10 o 15 veces, porque es que si no, es que no has hecho méritos morales y políticos suficientes. Yo me preocuparía.